Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos escuchan a través de este medio, muy buenos días. Dios los bendiga. Si tuvieras un banco que depositar en tu cuenta 86,000 soles cada mañana, pero que no te permite llevar ningún saldo para el siguiente día, sino que cada noche cancela lo que no utilizaste ese día, sabiendo esto, ¿qué harías? Seguramente que sacarías todo el dinero de ese día y lo usarías para tu provecho. Bueno, déjame decirte que cada uno de nosotros tenemos un banco así. Ese banco se llama tiempo y cada mañana te deposita 86,400 segundos y cada noche registra como pérdida cualquier cantidad de tiempo que no hayas utilizado bien. Además, no se te permite llevar o transferir ningún saldo de tiempo para el siguiente día, sino que cada día inicia una nueva cuenta. Te da otros 86,400 segundos. Si fallas en usar el tiempo de ese día, es tu pérdida. No hay crédito para el siguiente día. Sabiendo esto, queridos hermanos, aprovechemos bien el tiempo de vida que el Señor nos da. Y sobre este tema, sobre la vida, es que quiero hablar esta mañana. Pero no solo de la vida que tenemos en esta tierra, sino sobre la esperanza de vida después de la muerte que tenemos los cristianos. El tema de esta prédica la he titulado La esperanza de la resurrección. Vayamos al texto que vamos a estudiar esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por este día de vida que nos das. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor, y te pedimos que seas tú dirigiéndonos a través de este tema, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y habla nuestros corazones. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El apóstol Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, no estaba defendiéndose ni estaba exhortando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, sino estaba dándoles instrucciones de cómo sería el regreso de Cristo. Y les dice que el regreso del Señor será con imparcialidad para con todos los creyentes. A lo que Pablo se refería con esto es de que los creyentes que estén vivos en ese momento no tendrían ninguna ventaja sobre aquellos que ya habían partido, que habían dormido. Pablo les había hablado acerca de este tema anteriormente, pero al parecer los creyentes no habían entendido bien o tenían ciertas dudas. Y esto les estaba afectando mucho y causando aflicción debido a de que habían perdido algunos de sus seres queridos, algunos de ellos habían muerto. Y por eso Pablo les escribe para aclarar estas dudas y darles consuelo. Pablo les va a decir, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El ignorar o desconocer las verdades espirituales es algo nocivo para los creyentes, es algo perjudicial, porque nos priva del consuelo y de la esperanza que podríamos tener al experimentar una situación difícil en la vida, una situación dolorosa o la pérdida de algún ser querido. Los creyentes de Tesalónica estaban desconsolados por esta razón, por desconocer esta verdad. La muerte del creyente es sinónimo de descanso, por eso se le compara con un dormir. Veamos un ejemplo. En Juan capítulo 11, versículos del 11 al 13, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor,
Si se ha dormido, se levantará. Pero el Señor les estaba hablando de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. El creyente que ha partido de este mundo a la presencia del Señor no se encuentra en un estado inconsciente como algunos a lo mejor piensan al escuchar que están dormidos, sino que es todo lo contrario. La persona, el creyente que ha partido a la presencia del Señor, se encuentra en una situación de plena conciencia, disfrutando de la presencia del Señor, aunque todavía ese no es su estado final. Al igual que todos, está esperando el regreso de Cristo para que su redención sea completa, para que pueda recibir un cuerpo glorificado. Pablo les va a decir, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. La mayoría de los creyentes en Tesalónica eran de origen gentil y además nuevos creyentes en la fe. Encima de esto, habían empezado a sufrir persecución. Ahora, no sabemos si algunos de los que murieron fue a causa de esto, a causa de la persecución. Lo que sí sabemos es que Pablo los consoló con su carta al aclarar estas enseñanzas que ellos tenían duda. El mundo griego y romano en ese momento, en el tiempo de Pablo, era un mundo sin esperanza. De acuerdo al concepto de ellos, de los griegos y de los romanos, no existía futuro alguno para el cuerpo después de la muerte. Además, es muy posible que los hermanos de Tesalónica hayan escuchado algún tipo de literatura apocalíptica judía y cristiana, la cual contenía muchas enseñanzas sobre la vida del mundo presente y del mundo venidero. Por si acaso, eso no era lo que enseñaba la Biblia. La literatura apocalíptica judía enseñaba que quienes no estuviesen vivos cuando el Mesías regresara no disfrutarían de las bendiciones prometidas a los creyentes. Y eso posiblemente hacía que los tesalonicenses estuviesen tristes por sus familiares creyentes que habían partido. Cuando Pablo les dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo no les está diciendo aquí que no deben de llorar o sentir tristeza por sus seres queridos que habían muerto. Eso es algo natural. Lo que Pablo les está diciendo es que esta tristeza no los debe sobrecoger, no los debe llevar a tal punto de llegar a la desesperación, como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no conocen a Cristo. Además, ¿qué testimonio podríamos dar al mundo, a los que no tienen a Cristo, si nosotros caemos en lo mismo, en la desesperanza? Nosotros sí tenemos esperanza, queridos hermanos. Nuestra esperanza y seguridad está en la resurrección de Cristo. En contraste con el concepto que el mundo pueda tener, el Evangelio proclama que hay esperanza, que hay vida después de la muerte. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Y sus palabras fueron certificadas por su propia resurrección. Versículo 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Cuando Pablo dice sí creemos, al usar la conjunción sí, no está queriendo introducir un elemento de duda o una condición. Lo que Pablo está diciendo es que si creemos que Jesús murió y resucitó, deberíamos también creer que el mismo Dios que levantó a Jesús levantará, traerá con él desde los cielos a los creyentes que han dormido en Jesús, es decir, que le pertenecen a él. En este versículo, vemos que Jesús, en el momento de su venida, no solo vendrá por los que estén vivos en aquel momento, por los que estén aquí en la tierra, sino que también se preocupará por los que han partido, por los creyentes que están dormidos. El versículo 15 lleva este pensamiento un poco más allá. Nos muestra que los que están en la tierra en el momento de su regreso no tendrán ninguna ventaja sobre aquellos que han dormido en Jesús. Leamos el versículo 15. Por lo cual,
Os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los tesalonicenses, al pensar que los que habían muerto estaban en desventaja en comparación con aquellos que estuviesen vivos al momento del regreso de Cristo, hacía que se sintieran tristes. Pablo, al ver esto, al ver esta situación, les va a revelar algo más sobre la venida del Señor y les afirma que lo que les está diciendo es por palabra del Señor. Es posible que Pablo haya recibido una revelación especial por parte de Cristo, porque no fue por medio de algún pasaje registrado en los evangelios. Sabemos que la relación de Pablo con el Señor fue muy diferente. Pablo tuvo un encuentro con el Señor en camino a Damasco. El Señor le reveló su evangelio. También la palabra dice que Pablo fue llevado al paraíso, al tercer cielo, y oyó cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Pablo va a decir en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, va a decir, quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo no fue instruido por los otros apóstoles, sino que fue el mismo Señor quien le enseñó su evangelio para que él lo pudiese llevar a los gentiles. Cualquiera que haya sido el modo como esa palabra llegó a Pablo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que su instrucción, lo que él está diciendo, tenía el respaldo pleno del Señor. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo por la palabra del Señor? Pablo dijo que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y eso era lo que Pablo quería que los creyentes de Tesalónica tuvieran claro, que ellos pudiesen entender esto, que, que los que estuviesen vivos en ese momento no estarían por delante de aquellos que habían dormido, que habían ya partido de este mundo. Y les dice esto para que ellos pudiesen tener consuelo. Versículos 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Quiero que entendamos que Pablo en este pasaje no está hablando de toda la gente, sino de los creyentes. Les explico algo. Todos los muertos resucitarán un día, creyentes y no creyentes. Hechos capítulo 24, versículo 15 nos dice que habrá una resurrección, tanto de justos como de injustos, es decir, de creyentes y no creyentes. Pero no todos resucitarán al mismo tiempo. Los creyentes serán los primeros en resucitar, pero también en la resurrección de los creyentes, de los justos, habrá un orden. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, cuando el Señor regrese. Los incrédulos resucitarán 1000 años después del milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando habla acerca de la primera resurrección, se está refiriendo a la resurrección de los creyentes, de los justos. Continuamos leyendo. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sobre aquellos que resucitaron en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él, con Cristo, por 1000 años. Los incrédulos resucitarán,
pero para ser juzgados, para ser condenados por no haber creído en Cristo. Volviendo al pasaje que estamos estudiando, vemos que hay dos grupos de creyentes, los que viven, los que estén vivos en el momento de regreso de Cristo, y los que ya partieron, los que durmieron en Cristo. Pablo declara que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya partieron, para encontrarnos con el Señor en las nubes, en el aire, y así estar con Él, con el Señor para siempre. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, es decir, aquellos que en ese momento estén vivos. Al oír la voz de mando del Señor, las almas de los que han dormido, de los que ya partieron, dejarán sus moradas celestiales y resucitarán incorruptibles, es decir, con cuerpos glorificados. En ese momento, entonces, la redención será completa. El sonido de la trompeta al final de los tiempos será la señal para la convocatoria celestial. En ese momento, los creyentes que estén vivos, que estén en la tierra, que estén vivos en la venida del Señor, serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Un versículo antes, 1 Corintios 15:50 dice: Y esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Sin cuerpos glorificados o sin ser transformados para los que aún estemos vivos cuando el Señor regrese, no podemos entrar en el reino de los cielos. Es decir, aquellos que ya partieron con el Señor serán levantados y recibirán un cuerpo glorificado, y ellos serán los primeros de estar en las nubes, y nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados y seremos llevados y nos encontraremos juntamente con ellos, con los que partieron antes, para encontrarnos con el Señor en las nubes y así poder estar para siempre con Él, por la eternidad. No sabemos, hermanos, cuándo sucederá esto, no sabemos cuándo volverá el Señor, aunque sí les digo que Cristo podría regresar en cualquier momento. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto, queridos hermanos? Lo más importante es estar con Cristo, es estar preparados para su venida, sea cuando sea. Sea que partamos antes de su venida o que aún estemos vivos, cuando el Señor regrese, ambos grupos de creyentes nos encontraremos con el Señor en el aire, y ese encuentro será para nunca más separarnos de Él. Pablo termina diciendo en el versículo 18: Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con las palabras que acabamos de oír, con la esperanza que el Señor descenderá de los cielos y que los que han dormido en Cristo se levantarán primero, y que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, también nos levantaremos y seremos transformados, y juntos con ellos nos reuniremos con el Señor en el aire para siempre. Amados hermanos, estemos preparados. Realmente no sabemos cuándo será la venida del Señor, pero cada día que pasa, y viendo la situación que estamos viviendo en el mundo, la venida del Señor está cada vez más cerca. Nosotros los creyentes tenemos esperanza, tenemos esa esperanza, que es una esperanza viva y verdadera, gracias a Dios. Pero hay mucha gente que no conoce de Cristo y que está muriendo en estos momentos, y muchos de ellos son conocidos nuestros. No desaprovechemos el tiempo ni la oportunidad para compartir de Cristo, para compartir el Evangelio. A veces compartimos tantas otras cosas con la gente, y no digo que esté mal, pero también compartamos esta verdad que acabamos de escuchar,
para que los que no conocen de Cristo también tengan esta esperanza que nosotros tenemos. Esta esperanza de vida eterna está basada en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Sin Cristo no hay esperanza. Dios desea que vengas a Él si aún no lo conoces y seas salvo. Como hemos visto, un día todos vamos a resucitar y tendremos que dar cuentas delante de Dios de nuestras vidas. Y dependiendo de la decisión que hayas tomado con respecto a Cristo, dependerá dónde pasará la eternidad, en el cielo o en el infierno. No hay ninguna otra manera en que podamos ser salvos. Tú decides. Dios quiere salvarte y te da la oportunidad de venir a Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. En medio de lo que estamos viviendo, queridos hermanos, no tengamos temor a la muerte, más bien compartamos el Evangelio. Compartamos el Evangelio a nuestros familiares que aún no conocen de Cristo. Y no te entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza en el Señor, en aquel que conquistó la muerte y el pecado, que se levantó de entre los muertos y que proclamó: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Nuestra esperanza está en aquel que dijo: el que cree en mí tendrá vida eterna, y aunque muera, no perecerá jamás. Aferrémonos al Señor, más aún en estos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, y compartamos esta esperanza que tenemos los creyentes, esta esperanza de la vida eterna a toda persona que aún no conoce del Señor, para que no se pierda por la eternidad. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, por habernos salvado, Señor. Amado Padre, te pedimos que nos des de nuevo, Señor, para poder compartir tu palabra sin temor, para poder compartir las buenas nuevas, Señor, a tanta gente, Señor, que no te conoce y que están muriendo, Señor, a causa de esta pandemia y por muchas distintas causas, Señor. Amado Padre, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Nosotros no sabemos el día de tu venida, Señor. Pero tú dijiste, amado Padre, que cuando veamos todas estas cosas, todas estas señales, Señor, que estemos atentos, preparados, Señor, porque tú estás a las puertas. Amado Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a poder permanecer en ti, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.